Bien, ¿cómo están? Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me comunican? ¿Me confirman si se escucha? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí se escucha. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ok. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Antes de comenzar, tenemos la programación. Quiero revisarlo con ustedes, por favor. Vamos a ver, voy a ingresar al calendario. Estamos hoy día 30. La siguiente semana es 7, 14 y el 21. El 21 debe ser el examen final. Se está programado para el 21, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos 7, 14 aparte de hoy, ¿no? Entonces, para completar la continua y para poder dar el peso correspondiente, vamos a dejar un trabajo, ¿ok? Vamos a dejar un trabajo de acá a 2 semanas para que ustedes puedan presentarlo. Si lo pueden presentar de a 2, no hay ningún problema porque serían 5, o sea, de a 2 somos 10 estudiantes, de a 2 serían 5 equipos o 5 grupos o 5 parejas más concretamente, ¿no? Ok, entonces, ¿de qué va a tratar? A ver, si pueden tomar nota, aunque no está yo, si no la veo a la delegada. En todo caso, no sé quién puede tomar nota para de acá al día 14 presentar lo siguiente. Vamos a revisar artículos científicos, ¿ok? Revisar artículos científicos sobre los temas, o sea, vamos a elegir solamente por cada pareja un solo tema, ¿ok? De todos los temas que hemos desarrollado hasta ahora, incluyendo el de hoy, ¿no? Que es planeamiento, plan agregado, planeamiento agregado. O sea, cualquiera de los temas que hemos desarrollado hasta hoy, pues eligen un tema y sobre ese tema lo que vamos a buscar es artículos científicos. Y de ello, de la lectura de esos artículos científicos, vamos a sacar nosotros, obviamente, pues ¿no? Con la capacidad que tenemos de análisis, de síntesis, vamos a igual emitir nuestro propio artículo, ¿no? Con un modelo tal como está ahí, es decir, vamos a hacer, por lo menos vamos a hacer el intento, ¿ok? Es decir, de todo lo que leemos, pues pienso yo mínimo unos 5 artículos científicos, ¿sabes? De revistas científicas que podemos acceder a través del Google académico, ¿no? Y otras páginas más, ¿no? Hay pues una serie de páginas. Entonces, accedemos a mínimo 5 artículos, mínimo, pues si es más, mejor. Leemos y de la lectura pues lo vamos a juntar, todo lo agrupamos y hacemos una especie de análisis crítico de nuestro propio punto de vista y armamos también un artículo, ¿no? De 2, 3 páginas, 4 páginas. ¿Ok? Entonces, básicamente va a ser eso. El tema ustedes lo van a elegir de todos los temas que hemos desarrollado hasta el momento, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces, con eso lo van a presentar el día 14. O sea, ahorita estamos 30, el 7, el 14. En la segunda hora vamos a proceder a presentar ya el debate o exposición, sustentación. No creo, más será pues un intercambio de ideas, ¿no? Nada más. Entonces presentan y eso va a ser la nota de la continua, de las continuas que faltan, ¿ya? No sé si hasta ahí está claro, si alguien quiere preguntar algo, ¿quedó claro? O sea, lo que estamos haciendo es, digamos, definir la programación, la ruta que vamos a seguir de acá hasta el examen final. Porque el examen final, de acuerdo a la programación, va a ser pues el día 21. Debe ser el día 21. Entonces nos queda el 7 y el 14 aparte de hoy día. Entonces, como les digo, para completar las evaluaciones continuas, lo que vamos a hacer es ese trabajito de acá hasta el día 14. Lo van a hacer en parejas, ¿ok?
para presentarlo el día 14. A ver si está claro, por favor, si por ahí hay alguna consulta. ¿Quedó claro? Hacer una pregunta. Sí, te Por escucho, ejemplo, Frank. yo escogí el tema, digamos, capacidad de planta. Ujú. Eh, Escojo 5 artículos así Mínimo, formales de internet, mínimo. ¿ya? Y, o sea, esos 5 artículos de qué debe ser, de una empresa, cómo lo emplea o... A ver, mire, cuando tú vas a acceder, como de preferencia con Google, bueno, Google, Google académico, es el, digamos, está ligado más con la parte académica o cualquier otro. Tiene que ser de un artículo científico de una revista científica. Entonces, si tú dices capacidad de planta, tamaño de planta, entonces, obviamente el artículo va a tratar sobre eso, ¿no? Entonces, generalmente el artículo tiene pues un resumen, tiene una introducción y tiene la aplicación, o sea, por ejemplo, capacidad de planta en una empresa, no sé, pues, ¿no? Por ejemplo, pesquera, vamos a decir. Entonces ahí te van a desarrollar, ¿no? De qué forma, ¿no? Desarrollan la capacidad de planta en una empresa, la metodología. O sea, al final lo que vamos a hacer es analizar los artículos, ¿no? Sus puntos de vista, ¿ok? ¿Qué puntos de vista, qué metodología utilizan, de qué trata, cómo lo evalúan, cómo analizan el tema? Y al final de eso nosotros, o sea, en pareja, como vuelvo a repetir, pues igual haremos un análisis de los 5. Es como que tú lees 5, ¿no? Por ejemplo, 5, no sé, pues artículos referente a un tema y no los 5, digamos, no necesariamente van a opinar o van a analizar lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista, ¿ok? O cada uno va a aplicar desde su enfoque. Entonces, lo que uno va a hacer es igual leer los 5, hacer su análisis y de ahí puede plantear tu propio enfoque, ¿no? O sea, algo así, ¿me entiendes? Es decir, igual, a partir de los 5, tomando como base los 5, entonces la pareja, ¿no? También puede plantear su propio enfoque, haciendo un resumen de cada uno, por ejemplo, y también aportando, ¿me entiendes? O sea, básicamente es eso, ¿no? O sea, analizar los 5, analizo, veo cómo están enfocando. Por ahí puede haber mucha similitud o por ahí pueden haber divergencias, controversias. Entonces, por ahí podemos, de acuerdo del autor, por ejemplo, Molina dice esto, Núñez dice tal cosa y nosotros pensamos que debería ser de esta forma, por ejemplo, ¿no? O sea, más o menos eso, o sea, el análisis crítico que ustedes como grupo, como pareja, pueden hacer respecto al tema que han elegido, tomando como base los 5 artículos, ¿ya? Igual van a seguir la misma estructura, pues digamos una estructura patrón que ustedes mismos lo van a dar. Como te digo, un artículo tiene siempre su título, tiene su resumen, tiene su introducción, y a partir de ahí puede estar la teoría, la metodología, ¿no? Eh, si se aplicó, cómo se aplicó, y luego vienen pues los resultados y viene al final ya las conclusiones, perdón, y ya viene la bibliografía. Digamos, esa es la estructura básica de un artículo. Entonces, pues, como vuelvo a repetir, recopilan 5 artículos de preferencia. Yo les sugiero de preferencia que puede ser de un tema que ustedes ya eligieron, que trate de algo similar, ¿no? Cosa que al final, pues, ustedes lo consolidan, lo analizan y plantean su propio artículo de 2, 3 páginas, 4 páginas. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es eso, que analicen, que lean en primer lugar, que puedan resumir, ¿no? Y luego hacer el análisis y plantear su punto de vista, en otras palabras, ¿no? Su opinión, su punto de vista. ¿Qué es lo que piensan al respecto?
¿no? Después de leer los 5 artículos, ustedes también pueden emitir su opinión, su punto de vista, ¿no? Entonces, básicamente eso, de eso trata el trabajo, ¿ya? Que, como vuelvo a repetir, lo van a presentar el día 14 y en la segunda hora del día 14, pues, hacemos una presentación de cada uno de ustedes, qué piensa, qué opina, qué artículos han leído, van a presentar su trabajo en Word y eso va a ser, pues, sobre las continuas que faltan. Ok, ¿me entendieron, no? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Más bien hoy día, si ya lo tienen listo, con quién van a trabajar, me dicen que cuál va a ser la pareja con el cual van a trabajar, porque van a trabajar de a dos, ¿no? Al final vamos a tener 5 parejas y entonces, para ya tomar nota de que, ¿no? Son 5 y bueno, pues, y como les digo, cada quien va a elegir su tema, ¿no? De todos los temas que hemos visto. Bien, eso por un lado. Bueno, respecto al examen, como vuelvo, ya está prácticamente programado para el día 21. Entonces, ya prácticamente estamos en el tramo final. No, el examen final va a venir desde donde estamos haciendo, es decir, a partir de hoy, ¿no? Todas las sesiones que hacemos a partir de hoy. Bien, entonces para empezar, el tema que vamos a tocar hoy día es la planificación agregada, el planeamiento agregado, el plan agregado. Bueno, esas son las denominaciones que le dan los diversos autores, ¿no? O sea, el planeamiento agregado, la planificación agregada, el plan agregado. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Entonces, para poder de alguna forma, un poco vamos a compartir pantalla para ver un video, ¿ya? Para un poco ilustrarnos y tener la cosa, las ideas un poco más claras. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla un momento, por favor. ¿Me confirman si se escucha y se ve?
Ok, muchachos, bueno, cuando hablamos de planificación agregado, de plan agregado, estamos hablando de un plan táctico, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación. Es un plan táctico que generalmente digamos, se construye para aplicarlo en un mediano plazo. Cuando hablamos de mediano plazo, estamos hablando de 6 a 18 meses aproximadamente, ¿no? Es un plan táctico, es decir, nosotros sabemos que los planes tienen niveles, a continuación lo vamos a ver más claramente. Es decir, tenemos un plan estratégico, que ustedes saben, es el plan mayor, es el plan que guía a toda la organización, es el plan que está arriba, ¿no? Que generalmente está pues en los niveles altos, el plan estratégico, luego viene el plan táctico, ¿no? Y ahí entra el tema de la planificación agregada, y luego vienen los planes operativos, ¿no? Y dentro de los planes operativos se tienen, pues, por ejemplo, el plan maestro de la producción o el programa de producción también se llama, el MRP, ¿no? El plan de requerimiento de materiales y algunos otros planes, ¿no? Que, por ejemplo, los pronósticos igual, ¿no? Que digamos son planes que están ligados con la parte operativa, es decir, están en el tercer nivel. Entonces, el plan agregado tiene que ver con el plan táctico, es decir, el plan que está en el nivel intermedio, ¿no? Que agrupa una serie. Bien, muchachos, van a disculparse, hubo una pequeña emergencia. Bueno, entonces decíamos que estamos hablando de la planificación agregada que tiene que ver con el plan táctico que está a nivel intermedio, ¿no? Más o menos para un mediano plazo, ¿no? Ok, entonces cuando hablamos, en primer lugar estaremos hablando de planificación de la producción, ¿no? Y cuando hablamos de planificación de la producción en términos generales, vamos a decir que viene a ser decidir las cantidades de productos a elaborar y el tiempo, ¿no? En términos generales. Y de ahí viene lo que les decía, ¿no? Lo que viene la planificación en sus diversas etapas, ¿no? Y ahí lo podemos observar, ¿no? En la diapositiva, en la que tenemos la planificación de la producción a largo plazo, luego tenemos la planificación agregada que está a mediano plazo y luego tenemos pues los planes de corto plazo, ¿no? Los planes que están operativos también se le llama. El plan maestro de la producción o programa maestro también se llama, el MRT, ¿no? El requerimiento de materiales, la programación de las operaciones, es decir, esos son planes de corto plazo, ¿no? Entonces, nosotros, cuando desarrollemos lo que es planificación agregada, estamos hablando de un plan táctico, que está un plan de mediano plazo, ¿ok? Eso es para ubicarnos y para saber, digamos, en qué nivel nos encontramos, ¿no? Ok, entonces, con ello, podemos empezar diciendo que la planificación de la producción a largo plazo indica las cantidades a producir en cifras trimestrales o anuales muy agregadas, ¿no? Se hace en función del plan de ventas a largo plazo, o sea, para ello ya se ha hecho, por ejemplo, la programación a través de los pronósticos, ¿no? Los pronósticos de la demanda, ¿no? Cuando se habla de planificación, se habla del desarrollo de nuevos productos, adquisición de tecnologías, hay que tomar todos estos factores en cuenta, cambios en los procesos, adquisición de nuevas instalaciones, ¿no? O sea, la capacidad de planta, ¿no? Y todos esos aspectos que hemos estado viendo, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de plan agregado, vamos a hablar, por ejemplo, de cantidad de producción que hay que planificar o programar, pero por familia de productos. O sea, acá lo que hay que hacer es una diferencia bien clara. Es decir, lo que nosotros tenemos que tener claro es lo siguiente, que cuando se hace un plan agregado, o sea, lo que se hace es, ¿no? El plan, como estamos viendo, el plan a mediano plazo, ¿no? Vamos a tener un plan a corto plazo, ¿no? Entonces, esto es a mediano plazo y vamos a tener planes de corto plazo, ¿ok? Cuando se habla de plan de mediano plazo, se habla de planes en términos globales, es decir, tomando en cuenta, por ejemplo, en términos globales, en forma global, una familia de productos. Por ejemplo, vamos a decir familia de productos. Por ejemplo, decimos chocolates, vamos a decir, ¿no? Ok. Fabricación de chocolates en términos generales, ¿ok? Pero esto es en términos generales, ¿no? Es decir, por periodos, por ejemplo, para 6 meses, para un año. Pero cuando ya hablamos del plan de corto plazo, hablamos del plan maestro de la producción, ¿no? O del programa maestro de producción. Y acá ya, como es a corto plazo, lo que hacemos es considerar en detalle. Es decir, acá ya viene el detalle, ¿no? Acá ya entra el detalle. Es decir, muy bien. Si yo he hecho mi plan maestro de producción para fabricar chocolates, pero acá yo no he dicho, por ejemplo, qué tipo de chocolates, porque no necesariamente o no siempre se da un solo tipo, ¿no? Entonces yo acá en el plan maestro ya yo digo, chocolate A, chocolate B, chocolate C, y la diferencia va a ser que acá yo tengo que hacerlo ya pues por semanas, ¿no? En cambio acá es mensual en términos globales, ¿no? Acá puede ser por semanas, inclusive por días, ¿no? ¿Y qué tipo de chocolates? Acá voy a hablar en términos globales, en cambio acá ya detallo. Esa es la diferencia, digamos, entre un plan maestro de producción y un plan agregado, ¿no? Por eso es que el plan agregado es pues a mediano plazo y el plan maestro de producción es un plan a corto plazo, es un plan operativo, ¿no? Esa es la diferencia. Y eso quería más o menos aclarar para tener una idea, ¿no? Más centrada de lo que vamos a analizar, ¿no? Cuando estemos viendo el tema de plan agregado. Bien, entonces, por eso es que acá dice el plan agregado de producción refleja el número de unidades a producir por familia de productos, ¿no? O sea, por familia. Es una serie de productos, pues una familia, ¿no? Se realiza para periodos mensuales, generalmente un horizonte de 6 a 18 meses, ¿no? Un plan táctico a mediano plazo, y establece las cantidades a producir, tomando en cuenta los inventarios, la mano de obra, la capacidad disponible, digamos, esos son los factores que se analizan, ¿no? Cuando uno elabora este plan agregado. Esos son los factores que generalmente se toman en cuenta, ¿no? Y cuando se habla de la programación maestra de la producción, pues ya hablamos de un plan a más corto plazo. Entonces, el plan agregado de producción se descompone, ¿no? Las familias de productos se dividen en productos concretos, más específicos, y los periodos pasan de estar en semanas, de estar en meses, pasan a periodos semanales. Inclusive, como vuelvo a repetir, podría ser diario, ¿no? Y en la programación maestra o plan maestro de la producción, se establece cuándo se va a producir de cada producto. ¿Cuánto? Se hace para un horizonte temporal de una semana a un año. ¿No? Puede ser también diario. Como vuelvo a repetir, ya es un plan más específico.
digamos, esa es la diferencia más clara, más puntual que puede haber entre una planificación agregada y un plan o programación maestro también, ¿no? Plan maestro o programa maestro de producción. Y acá tenemos la planificación agregada, que es el tema de hoy, lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Más adelante. Pero si hablamos de una programación maestra, ya para tener un poco más clara la idea, acá lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Si nosotros estaríamos hablando de un plan maestro, perdón, de un plan agregado, entonces solamente estaríamos hablando de los meses de enero, por ejemplo. ¿Cuánto se va a producir? 1500, febrero, 1200, marzo, 1800, mayo, 1600, ¿no? Abril, tanto, mayo, tanto, o sea, simplemente diríamos eso, ¿no? En un plan agregado. Pero cuando ya se habla de un plan maestro, el detalle, ¿no? Ya el detalle lo podemos observar acá, ya está inclusive acá estamos teniendo que enero tiene 4 semanas, ¿no? Y por cada mes ya estamos en semanas. Y acá podemos observar, por ejemplo, que ya el producto o la familia de producto ya se desglosa, ¿no? Por ejemplo, acá diríamos, en un plan agregado se va a producir en enero 1500 sillas, en febrero 1200 sillas. Pero en el programa maestro de producción ya vienen los modelos, ¿no? Silla, modelo A, silla, modelo B, silla, modelo C. Esto es un programa maestro de producción y lo de arriba es un plan agregado de producción, ¿no? Por ejemplo, si en enero tenemos, según el plan agregado de la producción, se va a producir 1500 sillas, pues estas se tienen que distribuir a lo largo de las semanas, ¿no? ¿Cuántas semanas tiene enero? Tiene 4, ¿no? Y, por ejemplo, obviamente en enero se tienen que cubrir los 1500 y acá está, ¿no? Del modelo A, 100 la primera semana, 100 la tercera semana, la silla del modelo B, 500 la segunda semana, 500 la cuarta semana y silla del modelo C, 300 en la tercera semana. De tal forma que si sumamos todo nos va a dar pues los 1500 que tenemos programado según el plan agregado, ¿no? Para este mes, para enero. Y así sucesivamente para cada mes, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es la diferencia fundamental que existe entre un plan maestro de producción o programa maestro de producción y un plan agregado, ¿no? Eso para tener la idea un poco más clara. Y también otro plan que es de corto plazo, ¿m? Que es un plan que está más específico y que, si no me equivoco, ya corresponde al siguiente curso, ¿no? Al curso de planificación y control de la producción 2. O sea, todo lo detalle, todo lo que es las partes operativas se desarrolla en el siguiente curso, si no me equivoco, ¿no? Pero sin embargo, simplemente para tener una idea, respecto a la planificación de materiales, por ejemplo, esta comprende una programación detallada que indica las cantidades que se necesitan de cada uno de los componentes. Es decir, para fabricar 10 sillas, tal como está acá en mi plan maestro, mi programa maestro, pues que necesito madera, clavos, pintura, goma, no sé, ¿no? O sea, eso ya corresponde al MRP, ¿no? El plan de requerimiento de materiales, ¿no? Que ya es una programación detallada que indica las cantidades que se necesitan de cada uno de los componentes, ¿no? Para eso también ya hay que hacer nuestro gráfico, hay que hacer nuestro BOM, es decir, todo un proceso, ¿no? ¿Ok? Entonces acá ya entra el tema del MRP, ¿no? Del plan de requerimiento de materiales. Inclusive con fechas, ¿no? O sea, acá inclusive ya con fechas de cuándo se tiene que hacer el pedido, ¿no? Cuánto es el tiempo de entrega, el lead time, y cuándo hay que programar y para cuándo necesitamos, ¿no? O sea, ya entra con fechas, ¿no?
Ok, esto ya viene a ser el MRP. Asimismo, la programación de las operaciones, ¿no? También es otro plan en términos de tiempo, en donde se especifican las secuencias de producción, asignación de tareas a los distintos centros de trabajo, ¿no? Y son planes a corto plazo. Ok, digamos, esos son algunos de los detalles que se derivan del plan agregado, ¿no? Básicamente. Son planes más cortos, planes operativos. Entonces, respecto a la planificación agregada, ya yendo más puntualmente, porque eso es nuestro tema, ¿no? Que corresponde a la asignatura, al respecto podemos decir que, por ejemplo, tiene como objetivo, ¿no?, especificar cuál es la combinación del nivel de producción, nivel de mano de obra y existencias o inventarios, ¿no?, de los productos terminados que minimizan los costos y satisface la demanda prevista. Es decir, si nosotros hacemos un análisis, lo que podremos decir es que para trabajar un plan agregado, ¿no?, para trabajar un plan agregado, lo que tenemos que saber es, por ejemplo, aspectos como el nivel de producción, uno, ¿no?, el otro, el nivel de mano de obra, los inventarios o las existencias de productos terminados y los costos, ¿no? O sea, lo que interesa en un plan agregado es minimizar los costos, es decir, se va a trabajar con los costos, pero se debe elaborar un plan de tal forma que ese plan lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Minimizar los costos, ¿ok? Buscar el mejor plan que minimice los costos. Y obviamente para satisfacer la demanda prevista, pues, ¿no? Eso está de ley, digamos, ¿no? Es decir, entonces, en eso consiste un plan agregado cuyo objetivo es esto, ¿no? Entonces, para trabajar un plan agregado, nuevamente repito, lo que tenemos que tener es los niveles de producción, la mano de obra, las existencias y los costos. No son los componentes fundamentales para desarrollar un plan agregado. ¿Ok? Pues existen algunos factores que hay que tomar en cuenta para desarrollar un plan agregado, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad física actual, ¿no?, la capacidad del negocio, de la empresa, la capacidad de planta, la mano de obra, los inventarios, ¿no? Y aparte tenemos, pues, de alguna forma, estos son factores internos, ¿no? Vamos a decir que corresponden a la empresa, a la organización. Pero sin embargo, también se tienen factores externos, ¿no? Dentro de esos factores externos, como lo podemos observar en esta parte, ¿no?, ¿qué es lo que tenemos? Pues, por ejemplo, la capacidad externa, ¿no?, el comportamiento de los competidores, la competencia, ¿no?, la disponibilidad de materia prima, que es un factor externo, la demanda del mercado y las condiciones económicas, por ejemplo, ¿no? Todos estos son factores externos y lo que tenemos acá son factores internos que ya corresponden a lo que viene a ser la empresa, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es básicamente los factores que intervienen, ¿no?, cuando se hace el análisis para desarrollar un plan agregado. Muy bien. ¿Y qué estrategias es necesario desarrollar cuando se hace el análisis de la planificación agregada? Por ejemplo, un aspecto importante es el cambio en los niveles de inventario, ¿no? Es decir, acá es importante analizar los inventarios, ¿no? O sea, las existencias, ¿no?
Y acá, por ejemplo, cuando se habla de inventarios, entra una estrategia que se utiliza cuando se hace una planificación agregada, que es la estrategia de nivelación. ¿Y en qué consiste la estrategia de nivelación? Cuando se mantiene la mano de obra constante. Esto es una estrategia, es un método, ¿no?, que vamos a ver más adelante, que se conoce como estrategia de nivelación. También existe otra estrategia, ¿no?, que se conoce como modificar el volumen de mano de obra, donde la planificación está en función de la mano de obra, ¿no? Es decir, cuando la mano de obra no es constante, sino es variable, y donde se tiene que contratar o despedir trabajadores. También se le conoce como estrategia de casa. También hay utilización de horas extras, a veces es necesario para cumplir con el requerimiento, hacer uso de las horas extra. Por ahí tendremos que ver si en algún momento es pertinente. Ojo, todo esto con el aspecto económico, no nos olvidemos, con el tema de costos. Por ahí nos resulta más conveniente subcontratar, ¿no?, que también es parte del plan estratégico, parte de una estrategia que se puede asumir para desarrollar el plan estratégico, es decir, la subcontratación. Entonces, como dijimos hace un momento, otro aspecto importante son los costos, ¿no? Esto de acá, costos. O sea, el plan lo que busca es minimizar los costos. Entonces, si vamos a hacer el análisis, es necesario contar con la información de los costos, ¿no? Y qué costos, ¿no?, son relevantes cuando se elabora un plan estratégico. Por ejemplo, el costo de la fuerza de trabajo, es decir, el costo de la mano de obra, pues, ¿no? Es importante, es fundamental. El costo de producción, el costo de mantenimiento de inventario, el costo de contratación y de despido de personal, es decir, cuando uno contrata o despide personal, eso tiene un costo, aparte del costo en sí, de lo que cuesta la mano de obra, pero el proceso, me estoy refiriendo al proceso de contratación, tiene un costo, porque hay que hacer una serie de documentos, pues ahí entra el tema, ¿no?, del tiempo necesario. Pero también cuando se hace el despido, igual, ¿no?, tiene un costo, porque hay que liquidar al trabajador o hay que pagarle sus derechos y, bueno, una serie de cosas más. Entonces ahí está, por ejemplo, el costo de contratación y de despido. El costo cuando no tenemos inventario, el costo del tiempo extra, ¿no?, cuando se quiere trabajar con tiempo adicional, tiempo extra también tiene un costo. El costo de tiempo ocioso, el costo de subcontratar también, ¿no? Es decir, todos estos costos van a intervenir, ¿no?, cuando se desarrolla la planificación agregada. Y existen algunas técnicas para desarrollar estos planes, ¿no? Técnicas de prueba y error, técnicas basadas en modelos matemáticos, que es programación lineal, y simulación. Por ejemplo, el primero de ellos, técnica de prueba y error, consiste en determinar el número de productos a elaborar bajo ciertas condiciones, determinar los costos asociados al plan, definir varios planes agregados y seleccionar el plan con menor costo. ¿Ok? Que, digamos, es la técnica que vamos a desarrollar en el presente curso, en el tema que estamos tratando en esta semana, esta y la siguiente semana. Vamos a desarrollar básicamente esta técnica. ¿Por qué? Porque las anteriores corresponden a otros cursos, ¿no? O sea, por ejemplo, programación lineal tiene que ver con la investigación de operaciones, simulación tiene que ver con otro curso. Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar en este curso es esta primera técnica, ¿no?, que estamos viendo acá. ¿Ok? Y luego viene, pues, la programación lineal, como decía, que corresponde a otro curso, ¿no?, que es investigación de operaciones, ¿no? ¿Ok?
Entonces, acá pues hay que formular un modelo matemático donde se tenga la función objetivo que maximiza o minimiza las restricciones y aplicar, bueno, todo un proceso, ¿no? Que corresponde, como vuelvo a repetir, a otra asignatura, ¿ok? Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar es con esta técnica que estamos viendo ahí, ¿no? En la que vamos a ver varios planes y de esos planes tenemos que seleccionar aquel plan que nos genera el menor costo, ¿ok? Básicamente eso. Ok, muchachos, esto es hasta aquí la primera parte, digamos, para continuar ya con el desarrollo específico de un plan estratégico. Perdón, de un plan agregado, disculpen. Acá vamos a cerrar esta diapositiva y vamos a aperturar la siguiente. Ok, bien. Acá ya tenemos la otra diapositiva con la cual vamos a trabajar. Ya específicamente lo que viene a ser el desarrollo del plan agregado. Como decía, existen variables y algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta para desarrollar el plan agregado en forma específica, ¿no? Entonces, cuando se tenga que elaborar un plan agregado, hay que tomar en cuenta una serie de factores, ¿no? Que de todas maneras intervienen directa o indirectamente en la elaboración del plan. Por ejemplo, el aspecto económico, el aspecto comercial, el aspecto tecnológico, e inclusive el aspecto social, ¿no? ¿Ok? Son aspectos que de todas maneras van a afectar, ¿no? A la elaboración de un plan. Asimismo, es necesario considerar algunas variables de decisión y restricciones para la planificación, que lo vamos a ver más específicamente más adelante. Por lo tanto, la eficiencia del plan depende en gran medida de la calidad de la información, ojo con esto, calidad de la información que nosotros vamos a manejar. Eso es un aspecto importante porque si no tenemos la información, pues simplemente el plan agregado no va a ser un plan confiable, vamos a decir así, ¿no? Es por ello que se sugiere que se debe optar por elaborar un plan agregado sobre procesos estandarizados, ¿no? Estandarización de procesos, ahí entra este tema y lo voy a resaltar. Es decir, no nos olvidemos que nosotros como industriales, como ingenieros industriales, tenemos que tener, ¿no?, procesos estandarizados, que eso ya me parece que ya lo vieron ustedes en el curso de estudio del trabajo, por ejemplo, ¿no? Donde se estandarizan métodos, donde se estandarizan tiempos. Entonces ese tema, por ejemplo, ya es un tema de otro curso, pero para ya trabajar a este nivel ya se tienen que tener los procesos ya estandarizados, ¿no? Como te digo, los métodos y también los tiempos, ¿no? Tiempos estandarizados, métodos estandarizados, ¿ok? Entonces, teniendo esa información, entonces podemos elaborar un plan agregado que sea, pues, confiable, ¿no? Que se pueda utilizar con toda la consistencia del caso. Otro aspecto son las consideraciones económicas que es necesario tomar en cuenta. Como ya se dijo, el tema de los costos es importante, el tema de los costos, ¿no? Los costos en un plan agregado es fundamental. Entonces, cuando se habla de planeación agregada, el criterio económico consiste, o sea, el aspecto económico consiste en la minimización del costo. Esto es fundamental, minimización del costo, ¿no? Que implica, ¿no?, maximizar el beneficio, o sea, ¿no? Y eso ya está implícito. Para ello, es necesario considerar todos los factores que van a afectar este costo. O sea, que son muchos factores. ¿Y cuáles son ellos? Eso es lo que vamos a ver a continuación y lo podemos observar ahí, ¿no?, en pantalla. Por ejemplo, la mano de obra, que es fundamental, ¿no?
por lo menos a este nivel del plan agregado, considerar la mano de obra es un factor fundamental. Y cuando hablamos de mano de obra, pues estaremos hablando, por ejemplo, del costo del tiempo normal, el costo del tiempo extra, por ejemplo. El tema de contratación de personal, ¿no? O sea, como les decía hace un momento, cuando uno va a contratar personal, no estamos hablando de lo que se le va a pagar al personal contratado, no, porque eso está dentro del costo del tiempo normal, sino se habla del aspecto indirecto, del aspecto complementario. Por ejemplo, para contratar a un personal es necesario hacer entrevistas, evaluaciones, exámenes, inducciones, y todo eso tiene un costo. Entonces, hay un costo llamado costo de contratación, en las que se toma en cuenta todos estos aspectos que estamos viendo acá. ¿Ok? Asimismo, cuando se habla de costo de despido, entonces igual, cuando se va a despedir a una persona, a un servidor, a un trabajador, a un colaborador, también se habla de costos, ¿no? Son costos de despidos que básicamente tienen que ver con sus compensaciones legales, pues, ¿no? Igual, ¿no? Entonces hay que pagarle sus derechos, ¿no? De ley, y todo eso tiene un costo. Entonces ese costo es conocido como costo de despido. De la misma manera, si yo quiero usar a un tercero, es decir, voy a subcontratar a otra empresa, pues también eso va a tener un costo, pues, ¿no? El costo de subcontratación, que igual es necesario tomar en cuenta para elaborar un plan agregado. Dentro de la subcontratación está pues los costos de servicio, ¿no? Los costos de materia prima, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso está incluido dentro del costo de subcontratación. También es necesario considerar en este aspecto los costos de inventario, ¿no? O sea, todo lo que es el inventario, el almacenamiento, ¿no? Que tiene que ver con el costo de mantenimiento del inventario, el costo de oportunidades. Acá también hay un costo, ¿no? El costo de manejo de los inventarios. También cuando hay una ruptura de inventarios o cuando hay faltantes, es decir, cuando no tenemos para abastecer al cliente dentro de los inventarios, eso también tiene un costo, porque el cliente se va, ahí estamos teniendo un costo, ¿no? Ahí tenemos que asumir un costo. Cuando no atendemos a un cliente hay un costo. Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, para, digamos, iniciar o por lo menos para poder empezar con el análisis correspondiente al plan agregado, entonces vamos a lo primero que debemos de tener en cuenta. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es el requerimiento de producción. Entonces, la primera etapa en la creación de un plan agregado consiste en la determinación de los requerimientos de producción. O sea, tenemos que tener esto es fundamental. Dichos requerimientos se ven afectados básicamente por tres factores, ¿no? Por ejemplo, el pronóstico de la demanda, obviamente, ¿no? O sea, para hacer un plan, seguramente, como toda empresa, nosotros lo que vamos a hacer es hacer nuestro pronóstico, vamos a pronosticar nuestra demanda, ¿no? Ya hemos visto los diversos tipos de pronósticos. Entonces, esto es necesario. Luego, el inventario inicial también, ¿no? ¿Qué cantidad de inventario inicialmente tenemos para iniciar un determinado periodo, ¿no? Se llama el inventario inicial. Y también, como decíamos acá, pues hay un costo de ruptura, ¿no? De inventarios o faltantes, es decir, el inventario de seguridad, ¿no? Entonces, digamos, estos factores son los que intervienen cuando hacemos o analizamos los requerimientos de producción. Y vamos a ver ahí un ejemplo para tener una idea más clara respecto a este tema de los requerimientos de producción. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo para poder ilustrar mejor.
Por ejemplo, considerando que en una empresa se tiene la siguiente información que está en la tabla, ¿no? Respecto a sus pronósticos e inventarios de seguridad requeridos por periodo, y que parte con un inventario inicial de 400 unidades. Es decir, esto es la información que tenemos, ¿no? Periodos, tenemos 6 periodos que está en meses, tenemos el pronóstico para cada periodo, ¿no? Y tenemos el inventario de seguridad, ¿no? Que debemos de tener al final de cada periodo, ¿no? Pero además nos dicen que para iniciar el periodo, ¿no? A partir del primer periodo, lo que vamos a tener es un inventario inicial de 400 unidades. Es decir, tenemos un inventario inicial. Entonces, con ello, tendremos que determinar cuáles son los requerimientos de producción o cuál es el requerimiento de producción que tenemos que hacer, ¿no? Con esta información. Pues esta es la información inicial que tenemos, ¿ok? Pues bien, entonces, el cálculo, o sea, obviamente para eso, pues, como siempre, tenemos indicadores, ¿no? Entonces, el cálculo del requerimiento de cada periodo se efectúa según la siguiente ecuación. Y acá tenemos una pequeña ecuación simple, sencilla, que nos ilustra acerca de cuál va a ser el requerimiento de producción que nosotros vamos a determinar a partir de la información que tenemos, ¿no? Esta es la información que tenemos. Y esa fórmula, ese indicador es igual a lo siguiente. Requerimiento de producción es igual al pronóstico más el inventario de seguridad menos el inventario inicial. Esto es la formulita, ¿no? El indicador que nos va a servir para calcular el requerimiento de producción. Pronóstico más inventario de seguridad menos inventario inicial. Una vez que ya se tenga el requerimiento de producción, ahí sí ya se puede pasar, ¿no? A elaborar el plan agregado, o se procede a elaborar el plan agregado, ¿ok? Entonces, con esta información que tenemos acá, nosotros tendríamos que plantear nuestro requerimiento de producción. Y para elaborar nuestro requerimiento de producción, vamos a, digamos, construir esta tablita que tenemos ahí, ¿ok? ¿Ok? Esta tabla que tenemos ahí en pantalla, ¿no? Que es una tabla ampliada a la información que tenemos, ¿no? En la que vamos a tener, por ejemplo, tenemos los periodos, que son 6 meses. Tenemos un inventario inicial que nos decía, ¿no? Acá está en el dato que nos dicen inventario inicial de 400 unidades. Esa la tenemos acá. Inventario inicial, 400. Pronóstico, el pronóstico lo tenemos acá, es dato. Acá está. Para el primer periodo 1800, para el segundo 1500, para el tercero 1100, para el cuarto 900, para el quinto 1100 y para el sexto 1600. Y acá estamos, ¿eh? Y tenemos el inventario de seguridad, que también es datos ¿no? Acá tenemos los inventarios de seguridad. 450, 375, 275, 225, 275 y 400. Eso es el inventario de seguridad. Como eso es información, pues lo trasladamos acá tal cual, ¿no? Y lo que vamos a calcular es el requerimiento de producción que está acá en blanco, ¿no? ¿Ok? Vamos a calcular el requerimiento de producción periodo por periodo, obviamente. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Simplemente aplicamos el indicador o la formulita que tenemos ahí, donde nos dicen que el requerimiento de producción es igual al pronóstico más el inventario de seguridad. Pronóstico, acá tenemos. Vamos a utilizar el lápiz. Acá está, pronóstico, 1800. ¿Ok? ¿Qué más nos dice la fórmula? Más el inventario de seguridad. El inventario de seguridad, acá está, inventario de seguridad, 450. Es decir, ambos lo vamos a sumar. ¿Ok? ¿Cuánto nos da la suma?
1800 más 450, 2250. 2250. ¿No? ¿Qué más dice la fórmula? Pronóstico más inventario de seguridad menos inventario inicial. Entonces acá lo que vamos a hacer es restarle el inventario inicial. ¿Cuánto es el inventario inicial? 400. ¿No? Y obtenemos el resultado. ¿Cuánto es? 2250 menos 400, 1850. Y escúchame, Carlos, ¿me preguntaba si le había llegado el correo? ¿Ok? 2250 menos 400, 1850. Esto 1850 es el requerimiento de producción. ¿Ok? Para este periodo, ¿no? Es decir, para el primer periodo. ¿Ok? Ahora, a ver, estamos acá. El requerimiento 1850. Ahora el tema es, si acá tenemos un inventario de seguridad de 450, este 450, ¿no? Que no se ha usado, que no se usó porque es inventario de seguridad, se traslada acá como inventario final. Es decir, acá vamos a tener 450. ¿Por qué? Porque ese inventario de seguridad no se usó. Y como no se usó, simplemente esto se traslada como inventario final para el periodo. ¿Ok? Entonces vamos a tener requerimiento de producción 1850, inventario final 450. Entonces con eso tendríamos completo la primera línea del cuadro, ¿no? ¿Ok? Requerimiento 1850, inventario final 450. Ok. Ahora hay que hacer el cálculo para el siguiente periodo, que es el periodo 2. Y para el periodo 2, el inventario final que tenemos para el primer periodo pasa como inventario inicial, pasa acá como inventario inicial para el segundo periodo. Es decir, acá vamos a tener 450 de inventario inicial, ¿no? Y hacemos el cálculo para el segundo periodo. Y el cálculo, pues, es similar al anterior, ¿no? Aplicamos la formulita pronóstico más inventario de seguridad menos inventario inicial y obtenemos el requerimiento de la producción para el segundo periodo. Y el mismo procedimiento realizamos para el tercero, para el cuarto, para el quinto y para el sexto. ¿Ok? A ver, hasta ahí se entendió, muchachos. ¿Podemos completar el cuadro, por favor? Jaime, ¿se entendió, Jaime? Sí, profe. A ver, hay que completar el cuadrito. Completamos el cuadrito, por favor. Ok, cielo, muy bien. A ver, completamos el cuadrito un par de minutos.
¿Y cómo les va? ¿Ya terminaron? Ok, Frank. Frank ya terminó. Ok, muy bien, cielo. Entonces, con eso, lo que tenemos es... A ver, un momentito. Abigail también, muy bien, Abigail. Ok. Bien, entonces, con eso, como decía, lo que tenemos es, vamos a borrar esta parte, ya se entendió. Jaime, ¿cómo te va? ¿Ya terminaste, Jaime? Ujú, muy bien, Angie. Entonces, lo que vamos a tener como resultado es, tenemos acá, como decíamos, la primera fila, la segunda, empezamos con el inventario inicial y al final tenemos el requerimiento de la producción, es esta, ¿no? 1850, 1425, 1850, 1150 y 1725. Ok, le salió así, muy bien. Exactamente, ¿no? Está bien. Muy bien, muchachos. Entonces, con eso, lo que ya hemos determinado, claro, exacto, muy bien. Entonces, ya hemos determinado el requerimiento de la producción. Es decir, tomando en cuenta el inventario inicial, el inventario de seguridad. ¿Ok? Bien. Digamos entonces que esto es el paso previo para desarrollar nuestro plan agregado. ¿Ok? Pues bien, también el tema de los costos, como ya estuvimos viendo, es también importante en lo que es la planeación agregada, ¿no? Casi la mayor de todos los métodos de plan agregado, pues lo que hacen, lo que buscan es minimizar los costos, ¿no? Y pues los autores, los diversos autores señalan que cuando se va a hacer la planeación agregada se tiene que tomar en cuenta los siguientes costos, ¿no? Digamos que hay un consenso en ese aspecto. Costos de contratación y despido, costos de tiempo extra, costos de mantenimiento del inventario, costos de subcontratación, costos de la mano de obra, ¿no? Costos de faltantes de inventarios, ¿no? Es decir, los diversos costos que participan en el desarrollo del planeamiento agregado. Entonces, básicamente, los costos que determinan la decisión en este proceso de planeación agregada son los costos de inventario y los costos del cambio en el nivel de capacidad y los costos de producción. Y acá lo tenemos, ¿no? Básicamente, estos son los costos, ¿no? Más relevantes, vamos a decir así, que participan en la elaboración de un plan agregado. Por ejemplo, tenemos los costos de inventario. Al respecto, podemos decir que este costo incluye el costo de mantener el inventario, el costo de oportunidad, seguro, impuestos, los artículos averiados, desperdicios, el equipo y el personal necesario para manejar los inventarios y asimismo la utilización del espacio, que también tiene un costo, ¿no? Dentro de eso están los costos de inventario. Cuando hablamos de los costos de producción, estamos hablando básicamente, pues en eso nosotros sabemos como ingenieros industriales, ¿no? Que están incluidos los materiales, la mano de obra directa y otros, digamos, insumos, ¿no? Que se utilizan para fabricar o elaborar el producto. Eso vienen a ser los costos de producción. Asimismo, tenemos los costos en el cambio de nivel de capacidad. Esto incluye aquellos como la contratación y la capacitación de trabajadores, el costo de despido, el costo de ampliación de la capacidad, costos de subcontratación, etcétera, etcétera.
¿no? Otros, digamos, costos complementarios para elaborar el plan agregado. Entonces, cuando se habla de costos, se habla de costo del inventario, se habla de costos de producción, se habla de costos en el cambio del nivel de capacidad. Asimismo, se habla de costo de faltantes, ¿no? Que pues también es un costo, ¿no? También es un costo. Cuando no se atiende al cliente, es un faltante, ¿no? No se le atiende al cliente. Pues estos son costos, son más difíciles de medir, ¿no? Que incluyen los costos de expedición, pérdida de la fidelidad de los clientes, pérdida de los ingresos por ventas, ¿no? Es, para calcular es un poquito complicado, pero de todas maneras es un costo que hay que tomar en cuenta. Digamos, son los costos más importantes que es necesario tomar en cuenta. Asimismo, tenemos las estrategias que nosotros vamos a utilizar para elaborar nuestro plan agregado. Una estrategia es la estrategia de contratación y despido, así se llama, ¿no? Esta estrategia también se denomina persecución, ¿no? Es decir, se contrata y se despide al personal, ¿no? Se denomina también de persecución. Lo que busca es nivelar la tasa de producción con la de pedidos a través de la contratación y el despido de personal, según el requerimiento de producción. ¿Ok? O sea, acá en esta estrategia o en este modelo, lo que se hace es, se contrata o se despide personal en función del requerimiento. ¿Ok? Este método, este modelo puede traer varias desventajas. Por ejemplo, que los nuevos trabajadores necesitan capacitarse. Eso también es un tema bien importante. Y la productividad de ellos es baja inicialmente, ¿no? Mientras, ¿no? Cuando se contrata un personal, pues no es lo mismo que tener un personal que ya está trabajando un tiempo, ¿no? De igual manera, este último factor puede verse afectado para aquellos trabajadores ya contratados si ve que podrían ser despedidos también, ¿no? Este método o este modelo de contratar y despedir trabajadores como que, ¿no? Tiene su riesgo, ¿no? Tiene riesgo en el tema básicamente del personal, del colaborador, ¿no? De la persona que está ahí dentro de la planta de producción, ¿no? Es un riesgo, ¿por qué? Porque personal nuevo es necesario la inducción, es necesario que, digamos, se acostumbre al proceso y mientras pasa eso, pues la productividad puede disminuir, ¿no? Ese es uno. Y el otro, cuando se contrata y se despide en forma continua, como que el trabajador que está ahí, pues no va a estar tranquilo, ¿no? Porque en cualquier momento lo pueden despedir. Eso también influye, ¿no? En el rendimiento del trabajador. Pero bueno, son factores que igual, ¿no? Van a influenciar, pero de todas maneras es un método que se utiliza, ¿no? Para hacer un plan agregado. Pues bien, ¿qué estrategias entonces se tienen? Básicamente se tienen dos, pero existen más, ¿no? Nosotros vamos a ver básicamente 4 tipos, ¿no? Pero los más importantes son la estrategia nivelada, ¿no? Y la persecución, lo que hemos estado viendo acá, ¿no? Persecución y la estrategia nivelada. La estrategia nivelada, ¿en qué consiste? Básicamente, la estrategia nivelada consiste en mantener la fuerza laboral, ¿no? Constante, es decir, un número fijo. Es decir, acá, por ejemplo, sucede lo contrario a esta estrategia de contratación y despido. Es decir, acá el personal es estable, es constante, es único. Entonces consiste en mantener la fuerza laboral regular en un número fijo y por lo tanto la tasa de producción es relativamente fija sobre el periodo de planeación agregada. Acá lo que va a variar, va a ser básicamente los inventarios, ¿no? En cambio, en el otro método, en la otra estrategia que es persecución de la demanda, se llama así, o también se llama contratación y despido, ¿no? Es el mismo método.
consiste en que el tamaño de la fuerza laboral, es decir, el personal que labora en planta, el trabajador, el colaborador, es modificado, ¿no?, constantemente en función de qué, en función de la demanda. Es decir, si la demanda aumenta, pues se contratan más trabajadores. Si la demanda disminuye, pues disminuyen y se tiene que despedir al trabajador, ¿no? A eso se llama el método de persecución de la demanda. Entonces, tenemos dos, la estrategia nivelada y la persecución de la demanda, ¿no? En una, eh, los trabajadores o el número de trabajadores es constante y en la otra el número de trabajadores es variable, ¿no? Es decir, varía de acuerdo a la demanda. ¿Ok? Básicamente esa es la característica. Como hemos dicho, son las dos estrategias más usadas, pero nosotros vamos a ver además dos estrategias más, que se utilizan bastante y que son las más usadas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para poder aplicar con más claridad y poder entender mejor. ¿Ok? Pues vamos a pasar a ver este caso de estudio con un tipo de estrategia. Entonces, tenemos ahí el requerimiento de producción que hemos dicho es el primer paso, ¿no? El requerimiento de producción. Una empresa desea determinar su plan agregado de producción para los próximos 6 meses, ¿no? Como hemos dicho, el plan agregado es un plan de mediano plazo, ¿no?, que generalmente se calcula de 6 a 18 meses, ¿no? Una vez utilizado el modelo de pronóstico más adecuado, se establece el siguiente tabulado de requerimientos, ¿no? Al inicio no se va a contar con inventario inicial y no se requiere de inventarios de seguridad. Y ahí tenemos los datos iniciales, ¿ok? Los datos iniciales para desarrollar este ejemplo. Pero, como ya estamos cerca a la hora, al cambio de hora, ¿ok? Acá vamos a hacer un alto, muchachos, y volvemos en la siguiente sesión para desarrollar el ejemplo, ¿ok? Pues acá hacemos un alto y nos vemos en la siguiente hora. Bien, nos vemos en la siguiente hora.